redonda. La siguiente mesa es de neuromodulación, entonces va a ser muy eléctrico. Y nada, vamos a cambiar un poco el formato respecto de la primera mesa, porque no tenemos sincronizada esta pantalla con la de atrás, entonces iré llamando a cada uno de los ponentes y luego subirán todos para la ronda de preguntas. Así cuidamos su cuello. Entonces, nada, la primera ponencia es a cargo de Francisco Sánchez Cuesta, es fisioterapeuta, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria e investigador del Grupo de Investigación de Neurorehabilitación de Daño Cerebral y los trastornos del movimiento también de la Universidad Francisco de Vitoria. Entonces, por favor, Francisco, cuando quieras. El título de su ponencia es Efectos del entrenamiento de imaginería motora basado en neurofeedback tras la aplicación bilateral de estimulación magnética transcraneal en la funcionalidad motora del miembro superior post-ictus. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar al revés un poco. Voy a empezar dando las gracias. Gracias a la institución, al Grupo de Investigación en Fisioterapia Toledo por crear estas jornadas. Para que se creen estas jornadas de divulgación son necesarias hacer ciencia. Gracias a todos y a todas las investigadores fisioterapeutas que hacen ciencia. Y, por supuesto, gracias a los pacientes que son la base y sin ellos no pudiéramos hacer ciencia. Por tanto, muchas gracias. El título, como ha comentado Diego, sobre efectos de entrenamiento de imaginería motora basada en neurofeedback tras estimulación magnética transcraneal repetitiva bilateral sobre la función motora del miembro superior post-ictus. Haciendo una breve introducción, tenemos que comentar que, como veréis, vamos a ver la eficacia de una serie de técnicas que se van a aplicar de manera conjunta. Por un lado, la estimulación magnética transcraneal, concretamente dentro de un protocolo de estimulación bilateral, y por otro lado, un protocolo de entrenamiento donde están integradas muchas técnicas de neuromodulación endógena. Por un lado, la imaginería motora y por otro lado, el neurofeedback. Todo ello dentro de un entorno inmersivo multimodal de realidad virtual. ¿Y estas técnicas qué hacen? Estas técnicas lo que hacen es crear neuromodulación, bien con fuente exógena, como puede ser la estimulación magnética transcraneal, o de manera endógena, ¿no? Como la imaginería motora y el neurofeedback. ¿Y en qué consisten estas técnicas? ¿Cuál es la base neurofisiológica en el uso de estas técnicas? Es que estas técnicas dan lugar a cambios en la excitabilidad cortical, concreta, entre otros, ¿no? ¿Y por qué en el ictus? ¿Por qué las hemos elegido en el ictus? ¿Qué ocurre en un paciente con ictus? Lo que ocurre en un paciente que ha sufrido un ictus es que, se interrumpe el modelo de rivalidad interhemisférico que de manera fisiológica normal está ocurriendo ahora mismo en todos nosotros y nosotras. Es decir, ahora mismo nuestros hemisferios derecho e izquierdo, mediante esos cordones de sustancia blanca, ese cuerpo calloso, se están inhibiendo uno a otro, ¿no? Es un modelo de rivalidad interhemisférica. Muy bien, cuando un paciente sufre un ictus en un hemisferio, ese hemisferio sigue siendo inhibido por el sano. Sin embargo, el sano deja de ser inhibido por el afecto. Y eso crea un desbalance interhemisférico. Un desbalance interhemisférico que se puede demostrar con la medición de umbrales motores. Pues bien, el uso de la estimulación magnética transcraneal y concretamente la aplicación bilateral, una de sus funciones es intentar normalizar ese balance asimétrico que ocurre entre ambos hemisferios tras sufrir un ictus. Y esto ya lo dice las guías del EFACHER y colaboradores en protocolos unilaterales. Pero también dice que los protocolos bilaterales no tienen un nivel de evidencia suficiente. ¿Eso significa que no son útiles? No, eso significa que necesita más investigación, más población, más muestra para poder subir el nivel de evidencia. En base a eso utilizamos el bilateral.
bilateral, y por otro lado utilizamos un protocolo que hemos elaborado conjuntamente con el Laboratorio de Análisis Bioseñales de la Universidad de Lisboa, con un paradigma dando lugar a un producto que se denomina Neurotraining. Y esto en miembro superior. ¿Por qué tras ictus? Porque es que el 60% de los pacientes, 6 meses después de sufrir un ictus, siguen sin tener un miembro superior capaz de realizar actividad básica de la vida diaria. Nuestro objetivo, por supuesto, fue demostrar los efectos clínicos de esta aplicación bilateral seguida en un paradigma offline de un entrenamiento multimodal e inmersivo de imaginería motora basada en neurofeedback, y pensamos que los pacientes que reciben, que hacen este entrenamiento tras la estimulación magnética, pues van a tener los efectos clínicos van a estar mucho más potenciados que aquellos pacientes que solo hacen la aplicación bilateral. Y antes de seguir, quiero decir algo que me parece súper importante. Cuando hablamos de neuromodulación, me encanta la neuromodulación, pero pienso que la neuromodulación no es la panacea de todos los males, La neuromodulación es una técnica más, un instrumento más que complementa de manera segura a la fisioterapia tradicional y convencional. ¿De acuerdo? Es más, seguramente la neuromodulación en pocos años ya sea fisioterapia tradicional y convencional. El diseño que se llevó a cabo para desarrollar este ensayo clínico fue un ensayo clínico simple ciego, utilizando un diseño cruzado contrabalanceado, AB-BA, donde los pacientes recibieron en un primer lugar una terapia A, tuvo un periodo de lavado de 1 mes, y luego la terapia B. El otro 50%, terapia B, periodo de lavado de 1 mes, terapia A. Ahora explicaré en qué consistió cada terapia. Fueron 20 pacientes consecutivos los que cumplieron los criterios de elegibilidad. Los criterios de exclusión son los criterios que corresponden a la electroterapia, a la neuromodulación cerebral no invasiva, tener implantes intracraneales, crisis convulsivas inestables, inestabilidad clínica. Y respecto a los criterios de inclusión, lo que sí fue importante, que seleccionamos a pacientes que habían tenido un ictus en un estadio subagudo tardío y crónico, es decir, más allá de los 3 meses. ¿Por qué? Porque de los primeros 3 meses los pacientes existe un proceso de recuperación espontánea. Y claro, tú puedes decir, bueno, ¿y esta mejoría se ha dado por las técnicas o por la recuperación espontánea? ¿No? Pues entonces, ¿qué hicimos para asegurar el estudio de la eficacia clínica de estos? Hacerlo a partir del 3er mes. Pues bien, ¿en qué consiste la terapia? Pues los pacientes reciben 2 terapias. La terapia A es estimulación magnética transcraneal bilateral únicamente. ¿Y bilateral en qué consiste esa bilateralidad? Pues empezamos por la primera estimulación. La primera estimulación es una estimulación inhibitoria. Inhibitoria, por tanto, se hará en el hemisferio no afectado. A una intensidad del 90% del umbral motor de reposo, un total de pulsos de 1000, con unos trenes cuyo intervalo será de 50 segundos. Por supuesto, el área de estimulación, la corteza motora primaria. Tras 5 minutos de descanso, aplicamos un protocolo de estimulación sobre el lado afectado, por supuesto, de estimulación. Por tanto, utilizamos una frecuencia de 10 hercios con la misma intensidad, es decir, el 90% del umbral motor de reposo del hemisferio no afectado, con un total de pulsos de 1000 y, en este caso, un intervalo entre trenes de 5 segundos. Los pacientes de la terapia A lo hicieron de lunes a viernes durante 2 semanas, 10 sesiones. Los pacientes que hacían la terapia B, es decir, tras ese periodo de lavado, hicieron la mezcla de los dos. Es decir, durante las 2 primeras semanas, y la mezcla de los dos, ¿en qué consistía? Estimulación magnética transcraneal repetitiva bilateral, igual, las mismas características de la terapia A la que incluíamos este entrenamiento multimodal inmersivo de imaginería motora, neurofeedback y realidad virtual. ¿Cuántas sesiones? 12. Pero estas 12 sesiones las repartíamos en 3 sesiones por semana. Por tanto, si calculáis, las 2 primeras semanas tenemos que 6 sesiones del entrenamiento se hicieron tras un priming de la estimulación magnética transcraneal bilateral. Las 2 últimas semanas solo fue el entrenamiento multimodal inmersivo. ¿Qué medimos? Bueno, estos son una de las variables que vamos a exponer, pero os invito a que nos sigáis y sepáis los resultados de muchas variables más que medimos. En este caso, utilizamos para la evaluación primaria Full Meyer,
fuerza isométrica de agarre y la evaluación sensorial de Nottingham. Como variables secundarias utilizamos el 9-hole peg test y el finger tapping test como una medida de velocidad de procesamiento, ambos respecto al hemisferio no afectado, y un índice de motricidad respecto al miembro afectado para ver si la funcionalidad evaluada por el gold estándar del Full-Meyer tenía sentido también con otra escala de funcionalidad. Para medir el análisis estadístico es muy importante, estamos en un ensayo cruzado. Por tanto, lo primero que tenemos que evaluar es el fenómeno de arrastre, es decir, los cambios clínicos tras una terapia se mantuvieron cuando empezaron la otra o se perdieron, ¿no? Entonces, ¿ha habido arrastre o no ha habido arrastre? Nosotros utilizamos un periodo de lavado de un mes basado bibliográficamente, pero era posible que a lo mejor no era suficiente, depende de qué prueba, ¿no? Y utilizamos un modelo lineal mixto estadístico para analizar, porque es el modelo estadístico que nos permite en un estudio cruzado eliminar los efectos aleatorios, entre ellos de arrastre. En cuanto a la medida de resultados, ¿qué encontramos? Respecto a Full-Meyer de la extremidad superior, lo primero que encontramos es que el efecto de arrastre fue significativo. Es decir, el mes de lavado no fue suficiente. Deberíamos haber puesto mayor efecto de lavado entre una terapia y la otra. Ahora bien, encontramos que efectos significativos, tanto para el factor terapia en favor de la terapia B, es decir, la terapia dual, los pacientes mejoran significativamente Full-Meyer, también como para el factor tiempo, es decir, ambos grupos, los pacientes tanto en la A como en la B, a lo largo del tiempo mejoraron significativamente. Y se detectó una interacción entre la secuencia y el tiempo de manera significativa. Es decir, es importante tener en cuenta que la secuencia que se sigue, en este caso, sí fue significativamente relevante. Respecto a la fuerza isométrica de agarre, ninguna terapia fue mejor que otra de manera significativa. Pero, ojo, los pacientes mejoraron en ambas terapias significativamente, sin diferencias entre ellas. Respecto a la evaluación sensorial de Nottingham, nos encontramos, como sabéis, que son 3 subescalas, ¿no? La sensación se valora la sensación táctil, la cinestésica y la estereognosia, ¿no? Pues encontramos un efecto significativo en favor de la terapia B, de la terapia dual, tanto para la evaluación sinestésica como para la evaluación táctil, sin cambios significativos en la estereognosia. Tiene sentido porque el entrenamiento multimodal inmersivo tiene tanto estimulación vibrotáctil manual como un efecto, una inmersión donde existe más implicación de otros patrones, de otros aspectos sensoriales. Respecto a las medidas secundarias, os podéis preguntar, ¿por qué por qué medisteis la velocidad de procesamiento cerebral mediante el finger tapping test del hemisferio no afectado, ¿no? Y la prueba, y el 9-hole, ¿por qué, no? Pues porque teníamos la duda de que como la aplicación era bilateral, diríamos, ¿es segura? Es decir, vamos a provocar un efecto positivo en el lado lesional, en el hemisferio lesional, pero al otro lo vamos a inhibir. ¿Vamos a ocasionar algún aspecto que sea contraproducente en el paciente? Pues no. Según estas 2 pruebas, no, por supuesto, estas 2 pruebas, sí. Y respecto al índice de motricidad, pues también mejoró significativamente y, por tanto, tiene sentido sí, con las mejoras significativas que tuvo Full-Meyer. Por supuesto, estos resultados tienen límites. ¿Qué límites tienen? Pues si os fijáis, la terapia A dura 2 semanas. La terapia B dura 4. Ya es un límite. Segundo límite, el tamaño muestral. Son 20 pacientes. Sí, es un tamaño muestral calculado y, por tanto, pues, el tamaño mínimo que podíamos tener. Perfecto, pero bueno, son 20 pacientes. Lo interesante sería aumentar. Es más, son 20 pacientes y todavía no hemos analizado si estos resultados son dependientes de variables clínicas, como puede ser estructura afectada, son corticales, subcorticales, el tipo de ictus, si es isquémico o es hemorrágico. ¿Ha habido mejores respondedores que otros? Sí lo sabemos, estamos en el análisis en base a sus características básicas, ¿no? Y por supuesto hay otro gran límite. Cada paciente ha permanecido en este ensayo clínico 58 horas de intervención, con un mes de lavado en el que durante estos 3 meses los pacientes no podían tener ningún cambio en su medicación.
Entonces, eso es otro límite que hemos tenido que ir superando con mucha adherencia al paciente. Y otro gran límite, uno de los criterios de inclusión es los pacientes tienen que hacer rehabilitación convencional. Ahora bien, rehabilitación convencional, ¿qué es? ¿No? Fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología. Algunos recibían 3 sesiones semanales de fisioterapia. Otros se podían permitir solo una. Es cierto que se mantenían estables y entonces todas estas variables han sido controladas, pero es un límite a tener en cuenta. Por tanto, concluyo, la combinación de estimulación magnética transcraneal e imaginería motora basada en neurofeedback se considera una estrategia innovadora en neurorehabilitación con el potencial de mejorar la función motora y somatosensorial del miembro superior en pacientes con ictus subagudo tardío y crónico. La combinación de estimulación magnética transcraneal repetitiva y el entrenamiento de imaginería motora basado en neurofeedback resultó en mejoras significativas en la función motora de la extremidad superior, especialmente según la evaluación de Fullmeyer para la extremidad superior. La fuerza isométrica de agarre manual no mostró diferencia significativa entre las dos terapias terapéuticas, lo que sugiere su igual efectividad en este aspecto. Las mejoras de la sensibilidad somatosensorial, especialmente en pruebas de tacto y movimiento, son favorecidas por la terapia combinada. Y por último, la aplicación bilateral con estimulación magnética transcraneal repetitiva es un procedimiento seguro, ya que no se registró una disminución de la función debido a la inhibición del hemisferio no afectado. Del mismo modo, tampoco se observaron efectos adversos al estimular el lado afectado. Muchísimas gracias a todos por esta atención. Muchas gracias, Francisco, por la ponencia y también por ajustarte al tiempo. Continuamos la mesa con la segunda de las ponencias breves. En este caso es a cargo del fisioterapeuta Rafael Nombela. Rafael es fisioterapeuta clínico en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Torrijos y fue alumno de la primera promoción del máster de fisioterapia neurológica que terminó el año pasado. Viene a presentar el que fue su trabajo fin de máster, titulado Corriente directa transcraneal en pacientes con esclerosis múltiple. Cuando quieras, Rafa. Ese dato le dejo para los alumnos de esta promoción, que el año que viene alguno o alguna estará presentando su trabajo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias en primer lugar al comité por haberme invitado a participar y formar parte de esta jornada de investigación. Voy a comentar el metaanálisis que publicamos hace ya unos meses y que valoró la efectividad de la TDCS sobre el equilibrio y la marcha en pacientes con esclerosis múltiple. Y es que las afectaciones, las alteraciones del equilibrio y de la marcha son uno de los principales síntomas motores que tienen nuestros pacientes. Y, sin embargo, no tenemos tratamientos que muestren una eficacia fuerte y sólida en la modificación de estos síntomas. Así ocurre lo mismo con la TDCS, con artículos en la literatura que muestran resultados positivos y artículos que son iguales al placebo. Y pasa aún más cuando miramos la aplicación cerebelosa, una nueva técnica, un nuevo enfoque terapéutico que tampoco cuenta con mucha evidencia que la respalde. Así pues, nos planteamos dos objetivos en el metaanálisis. Primero, sintetizar la evidencia existente de la TDCS para la mejora de la marcha y el equilibrio en esclerosis múltiple. Y un segundo objetivo que fue comparar la influencia de la localización de la estimulación, comparar estimulación en corteza motora versus cerebelo. Para ello incluimos todos los ensayos clínicos que tenían una intervención de TDCS, que tenían además una estimulación placebo con la cual se comparaba, que medía al menos una variable de equilibrio o capacidad de marcha y que estuviera escrito en inglés o en español. Excluyendo todos los ensayos preclínicos y estudios donde no se especificaba ni la dosis ni la utilización de la TDCS. Medimos 4 variables. En primer lugar, una variable de funcionalidad de marcha, donde se incluyeron todas las escalas que miden capacidad de marcha y que están validadas,
en esclerosis múltiple fueron el test de los 2 minutos marcha, el test de los 25 pies y el test Time Up and Go. Y después analizamos la escala Time Up and Go, la escala Berg y la escala de 12 ítems de esclerosis múltiple que valora la autopercepción del paciente de la marcha. Bueno, la muestra total fue de 247 sujetos, aproximadamente el 63% fueron mujeres, con una edad media alrededor de 40 años. Y además se incluían diagnósticos de esclerosis múltiple remitente recurrente, primaria progresiva y secundaria progresiva. Del diagrama de flujo me gustaría destacar que 11 estudios al final entraron en la revisión sistemática, excluyéndose uno del metaanálisis, quedando un total de 10 ensayos clínicos. Se realizó también un análisis de sesgo con la herramienta ROC2 de la Cochrane, donde si vemos el gráfico del semáforo podemos ver que todos los estudios mostraron algún problema de sesgo. Bueno, de la síntesis cualitativa lo que me gustaría destacar es la amplia variedad de protocolos que se utilizan con la TFS, tanto en intensidad o en densidad de corriente, como en minutos de estimulación, como en días de tratamiento a la semana. Es decir, no tenemos mucha idea de cuál es la mejor manera de programar una sesión de TFS, ni mucho menos de programar ciclos de tratamiento con la estimulación cerebral. Si vemos el análisis de la funcionalidad de marcha, de la primera variable del metaanálisis, encontramos que el tamaño del efecto fue moderado, con una mejoría de 0,71 puntos a favor del grupo de intervención, con diferencias estadísticamente significativas. Si pasamos al análisis por subgrupos, según el lugar de estimulación, la estimulación en corteza motora fue también, o mostró también, diferencias estadísticamente significativas con el placebo, pero no fue así con la estimulación en el cerebelo, ya que por muy poquito, pero el intervalo de confianza acaba cortando el cero. Si analizamos y comparamos según el lugar de estimulación, no se encontraron diferencias entre estimular en corteza motora versus cerebelo. Y repito, corteza motora superior al placebo, cerebelo no hay diferencias significativas con el placebo, y comparando corteza motora versus cerebelo no se encontraron diferencias significativas. Y esto, que puede parecer una contradicción, lo único que quiere decir es que los intervalos de confianza de los tamaños del efecto se cortaban. Y dado que este análisis nos mostró una heterogeneidad muy elevada de esta variable, realizamos un segundo análisis solo de la escala Time Up and Go. Desgraciadamente no disminuyó la heterogeneidad, sino que aumentó. Pero bueno, volvimos a encontrar mejorías estadísticamente significativas, en este caso de 1,17 segundos de media. Por último, ni en la escala Berg ni en la escala de autopercepción de marcha se encontraron diferencias con el placebo. Bien, el presente trabajo supone una revisión y una actualización del conocimiento que se tenía hasta la fecha, ya que la TFS en un anterior metaanálisis, publicado también en el año 2023, no había mostrado estas diferencias estadísticamente significativas con respecto al placebo. Y esto puede ser debido al menor tamaño muestral, ya que nosotros incluimos 10 estudios y el trabajo de Emadi y colaboradores solo incluyeron 3. Y muy bien, ya hemos visto que hay significación estadística, pero a nosotros lo que nos interesa es si es relevante, si nuestros pacientes, después de recibir la estimulación, sienten que han mejorado. Y para ello utilizamos el concepto de diferencia mínima clínicamente importante. La DMCI es el valor mínimo de cambio en una escala que el paciente percibe como beneficioso. Desgraciadamente también no se ha estudiado la DMCI para el Time Up and Go en esclerosis múltiple. Entonces lo que hicimos fue comparar con la DMCI que tenemos de la población de osteoartritis de cadera, encontrando que esa mejoría de 1,17 segundos fue relevante. Sin embargo, y esto lo decimos en el metaanálisis, esta comparación hay que cogerlas con pinzas y además dejamos abiertas a futuras líneas de investigación que vayan encaminadas a conocer esta DMCI y que podamos decir más fehacientemente que nuestros pacientes perciben una relevancia clínica en la intervención.
Vale, más futuras líneas de investigación. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene la TDCS en el cerebelo? Porque no se conocen, no están descritos y, bueno, en sujetos sanos se ha visto que hay un mayor aprendizaje motor, pero no parece que esto se transfiera a los pacientes con esclerosis múltiple después de estimular el cerebelo. Otra futura línea de investigación que dejamos abiertas en el metaanálisis es la optimización de parámetros de la TDCS y que, en nuestra opinión, debería seguir el camino de la individualización del tratamiento. Y es que, bueno, sabemos que la plasticidad cerebral está influenciada por factores como pueden ser el sexo, la edad, la genética, el estado físico del paciente, y sin embargo, cuando hacemos un protocolo en un ensayo clínico, a todos les damos la misma dosis, sabiendo además que la TDCS tiene en torno a un 60% de pacientes que responden y el resto que no. Bueno, pues podríamos intentar localizar esos pacientes no respondedores con una herramienta como es la EEG, la electroencefalografía, que precisamente lo que hace es registrar la actividad cortical. Y además ya hay algún dispositivo que permite aplicar el electrodo de estimulación de TDCS con el electrodo de registro de EEG, lo cual nos proporciona un feedback de lo que está ocurriendo en la actividad cerebral del paciente. Y por último, otra futura línea de investigación. Si ya sabemos que la TDCS mejora la función de la marcha y además sabemos que la TDCS mejora o lo que hace es aumentar y potenciar los efectos de las terapias, bueno, pues si el objetivo es mejorar la marcha de los pacientes, lo que queremos probar es aplicar un entrenamiento de marcha y a la vez aplicar la estimulación, a ver si estos dos factores se suman. Como conclusión del metaanálisis, bueno, la TDCS mejora la capacidad funcional de la marcha en pacientes con esclerosis múltiple, sin embargo no mostró que mejorara el equilibrio y por último no hay diferencias significativas según el lugar de estimulación entre corteza motora o cerebelo. Esta es una imagen del artículo publicado, como ya ha dicho Diego, sobre todo para los compañeros del máster les animo a que el trabajo luego al final se ve recompensado. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias por la ponencia y la claridad. Continuamos con la siguiente ponencia, en este caso el siguiente ponente es Juan José Fernández Pérez. Juanjo es investigador predoctoral del Grupo de Investigación de Fisioterapia de Toledo, se encuentra ya en la última fase de su tesis doctoral y viene a presentarnos el trabajo que está realizando sobre estimulación de alta frecuencia para el manejo del temblor en pacientes con enfermedad de Parkinson. Así que, Juanjo, cuando quieras. Un segundito que no se pasa la diapositiva. Pues es que aquí no se me pasa la diapositiva, Diego. Ahí se pasa, pero aquí en el portátil no. Creo que sí. Es que antes me ha pasado ahora. Vale, ya está. Bueno, a mí no me gusta presentarme dos veces y ya me han presentado, así que yo voy a ir un poquito más directo al grano. Desde luego que me gusta ver la sala tan llena. Y bueno, la verdad es que Julio, mi director de tesis, me dijo que, bueno, sin presión, porque venía la Asociación de Parkinson de Toledo a verme y la primera persona que me explicó que era la enfermedad de Parkinson, pues está aquí sentada, o sea que, vamos, durante esta presentación, pues bueno, presión apenas. Entonces, yo voy a ir un poquito al grano, ¿vale? Antes de empezar, quiero que se queden dos cosas claras principalmente, que luego las explicaremos, pero primero quiero que entendáis muy bien qué es la corriente alterna a alta frecuencia, ¿vale?
Y luego también quiero que entendáis que lo que voy a presentar a continuación son resultados preliminares, ¿vale? Entonces simplemente lo dejo de aviso porque va a haber en algunas diapositivas en las que me voy a parar un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a empezar con la introducción y los objetivos. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que causa tanto signos motores como no motores. Dentro de los signos motores, uno de los más prevalentes es el temblor, específicamente el temblor de reposo. El temblor es un movimiento cíclico, involuntario y rítmico de una parte del cuerpo. Generalmente el miembro superior, pero no tiene por qué. Hay temblores, normalmente este temblor suele empezar de distal hacia proximal, pero puede empezar tanto en miembro superior como en miembro inferior. Lo importante de esto es destacar que al menos el 79% de los pacientes con Parkinson tiene algún tipo de temblor, y hablamos de algún tipo. El 58% de ellos tiene temblor de reposo. ¿Y qué está pasando con el resto? Bueno, pues no solo los pacientes con Parkinson se caracterizan por tener temblor de reposo, sino también por tener temblor postural. Características del temblor importantes a destacar. El temblor de reposo suele encontrarse entre los 4 y 6 hercios, ¿vale? Mientras que el temblor de reposo en este tipo de pacientes suele tener una frecuencia un poco más alta. Normalmente los tratamientos, lo que se aplica a los pacientes con Parkinson es medicación, principalmente levodopa y agonistas dopaminérgicos. ¿Cuál es el problema de esto? Que la medicación tiene efectos adversos que suelen ser bastante severos. En algunos casos son un poquito más leves, como por ejemplo a lo mejor un poquito de mareos o náuseas, y en otros casos sí que provoca incluso alteraciones físico-psíquicas, ¿vale? Generalmente, si la dosis de levodopa es demasiado alta, podemos incluso apreciar alteraciones de movimiento mayores que el temblor en pacientes con Parkinson. Es decir, lo que suele pasar es que el temblor aumenta o que se producen ciertas discinesias. Y no solo tenemos ese problema, sino que también podemos observar que un 39% de los pacientes con Parkinson es que son resistentes a esta medicación, con lo cual es que necesitamos una terapia que sea, si es posible, poco invasiva, es decir, que se diferencie un poquito de la cirugía y con pocos efectos adversos. Y ya no solo eso, sino también una terapia que sea viable y fácil de aplicar para los pacientes. Para ello, hay varios estudios en la literatura que han publicado estudios en los que se ha aplicado corriente eléctrica en pacientes con Parkinson para el miembro superior y el temblor. Yo me voy a detener principalmente en la corriente alterna a alta frecuencia, ¿vale? Y esto quiero que se entienda muy bien, porque normalmente el uso que hacemos en clínica del TENS son menos de 150 hercios. Y aquí estamos hablando que vamos a aplicar por lo menos casi 10 veces más. O sea, la corriente alterna con alta frecuencia son mayores a 1 kilohercio, con lo cual estamos aplicando 1000 hercios. Es decir, se diferencia completamente de otras corrientes que colocamos en clínica. ¿Y qué es lo más importante? Porque ¿cuál es el objetivo de estas corrientes? Esto sería la conducción normal de una célula, ¿vale? De una neurona, concretamente de una neurona mielínica. ¿Qué es lo que pasa, sobre todo en estudios en animales en los que se han observado bloqueos nerviosos completos? Esto, que al colocar la corriente, esa corriente produce un bloqueo, por lo cual el estímulo no llega, ¿de acuerdo? Entonces hemos producido un bloqueo y las características de este bloqueo no es que provoquemos un daño en el nervio, que se ha demostrado efectivamente que no se produce, sino que este bloqueo es rápidamente reversible, es decir, que a los minutos la neurona va a volver a conducir de forma completamente normal, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene un poco de dónde venimos? Esto es importante para entenderlo, porque en los estudios de Diego Serrano, que realizó durante su tesis, observó que con 5, 10 y 20 kilohercios se produce una reducción de la fuerza voluntaria máxima que ejercen sujetos sanos. Entonces, si observamos la línea gris más clarita de la gráfica debajo de donde pone 5 o 10 kilohercios, hay una diferencia significativa con respecto a la intervención simulada, que sería el sham, que es mayor durante la estimulación a los 15 minutos y que a los 20 minutos, justo al finalizar la intervención, sigue siendo significativa. Y con 20 kilohercios pasa un poco lo mismo. Esa reducción de fuerza voluntaria se reduce principalmente durante la estimulación. Justo después sigue habiendo diferencias significativas, no tanto, y como podemos observar, a los 10 minutos de finalizar la intervención con la estimulación no observamos ningún efecto, ¿vale? Entonces, esto es importante de cara a plantear qué está pasando o cuál es la hipótesis de nuestro estudio. Entonces, es probable que lo que esté pasando aquí sea que nosotros estamos produciendo un bloqueo en fibras eferentes a alfa,
Tal forma que nosotros, si nos ponemos a pensar, podemos decir, vale, si producimos este bloqueo en fibras motoras eferentes a alfa, lo que podemos observar es que si lo aplicamos a pacientes con Parkinson o con alteraciones motoras, pero en este caso Parkinson y temblor, si bloqueamos esas neuronas, puede ser que se reduzca el temblor. Y ahí están los objetivos de nuestro estudio. Los objetivos de nuestro estudio es observar si la corriente alterna a alta frecuencia, en concreto con 10 kHz, reduce tanto el temblor de reposo como el postural, porque hemos evaluado los dos, frente a una intervención simulada, ¿vale?, en personas con enfermedad de Parkinson y temblor. Entonces, para ello, esto es muy importante, que esto que voy a presentar es un diseño preliminar. Es decir, voy a presentar un estudio que es una serie de casos, ¿vale?, cruzado y doble ciego. Cruzado quiere decir que los pacientes recibieron las dos intervenciones, tanto la simulada como la real. Si es cruzado, tenemos que introducir un periodo de lavado. Ya hemos dicho que a los 10 minutos no encontramos cambio en sujetos sanos, en voluntarios sanos, en la fuerza. Bueno, pues al menos 48 horas es un periodo de lavado suficientemente amplio para poder aplicar la siguiente intervención, ¿vale? Como criterio de inclusión, simplemente pues hemos elegido a personas con enfermedad de Parkinson y que tengan temblor en el miembro superior. Y también que tengan tolerancia a la electroterapia. Como criterio de exclusión, pues todas las relativas a las que sean al uso de electroterapia, como presencia de un marcapasos, o como toma de medicación dopaminérgica, que no podían tomarla justo antes de acudir al estudio. Es decir, los pacientes estaban en estado de OZ. Y, obviamente, que no tuviesen una alteración o que no se hubiesen realizado una intervención para reducir el temblor que fuese invasiva, como DBS o IFU. ¿Cómo realizamos la intervención? Bueno, pues lo que nosotros hemos hecho ha sido colocar electrodos, ¿vale?, porque esta intervención es a nivel transcutáneo, en el brazo con mayor temblor, que esto también es importante. Sobre los nervios mediano, cubital y radial, es decir, sobre los nervios principales del miembro superior. Hemos utilizado una corriente activa bifásica simétrica con una frecuencia de 10 kHz y una duración de 20 minutos de la intervención. También es muy importante destacar que justo por debajo del umbral motor. Entonces lo que hacemos es aumentar la corriente, cuando detectamos el umbral motor nos quedamos justo por debajo, reducimos un poco y mantenemos ahí. Y la simulada lo que hemos hecho es mismo tipo, misma colocación, mismo tipo de frecuencia. Todo igual, lo único que aumentábamos hasta llegar al umbral motor 30 segundos, reducimos durante toda la sesión, se mantiene sin corriente y justo al final volvemos a hacer lo mismo. Vale. ¿Y qué variables medimos? Bueno, pues hacemos una medición del temblor con unos sensores isoinerciales en los que vamos a medir la aceleración en metros por segundo. El sensor 1 lo colocamos en el abductor del pulgar y el sensor 2 en el extensor radial del carpo. Entonces, el temblor de reposo, para evocarlo, porque hay muchos pacientes que llegan y de repente no tiemblan porque están un poquito tensos o porque están contrayendo, lo que hacemos es, para distraerles, una cuenta, que suele ser lo que menos les gusta del estudio. La peor parte de la intervención es esta, cuando cuentan. Le tenemos que decir que cuenten de 100 hacia atrás lo más rápido posible y yo he llegado a ver a gente saltándose 10 números. No pasa nada. 10 números en pruebas que hemos hecho en sano. Los pacientes, algunos lo hacen mejor. Entonces, ahí podemos apreciar, no se escucha, pero está contando, ¿vale?, lo más rápido posible, de 100 hacia 0. Este sería el temblor de reposo. Y aquí tenemos el temblor postural, en el que tenían que mantener una flexión de hombro a 90 grados, simplemente estar aquí, y aquí no tenían que contar, que ya algunas personas con la doble tarea pues se puede complicar un poquito. ¿Y cuándo hemos hecho las mediciones? Pues hemos hecho una medición pre, una durante los 10 minutos de la estimulación, una post y una a los 10 minutos, para observar si efectivamente existe ese efecto una vez transcurrido ese tiempo. Vale, y vamos a la parte de resultados, que antes de empezar también quiero deciros que son preliminares, ¿de acuerdo? Entonces, a la izquierda, en la línea verde, podemos observar la intervención activa realizada en una muestra de 4 pacientes, ¿vale? Ahí podemos ver cada uno de los pacientes y en el eje de la izquierda pues podemos ver la aceleración, el pre, durante, post y post 10, ¿vale? La línea verde y la roja es cada uno de los individuos y luego el promedio en gris, ¿vale? Los porcentajes están hechos con respecto al pre. Entonces, en general, ¿qué observamos? Que con la intervención activa se reduce durante post y post 10. Observamos una reducción del temblor de reposo que parece que se mantiene incluso a los 10 minutos. Y en la intervención simulada no observamos lo mismo, porque observamos un aumento en el durante y en el post y en el post 10 hay una reducción
pero parece ser que se mantiene más o menos similar con respecto al pre. También cabe decir que no se ha podido realizar inferencia estadística debido a que el número de sujetos es muy reducido. Por eso siempre he hablado de observar. No hablo de que haya diferencias significativas con respecto al uno al otro, simplemente observar. ¿Y qué pasa con el temblor postural? Bueno, uno de los pacientes tenía un temblor bastante variable, cosa que puede haber influido notoriamente en los resultados, y como podemos observar, parece ser que sigue en la intervención activa como el mismo camino, ¿no? Hay una reducción que parece ser que se mantiene hasta los 10 minutos, sin embargo, en la intervención simulada, en el post, hay una disminución bastante amplia y es debido a ese paciente que mostraba una amplitud de una aceleración de temblor bastante variable. Y en cuanto a las limitaciones, cabe decir, que esto es muy importante mencionarlo, que es la primera vez que aplicamos corriente alterna a alta frecuencia en pacientes. Entonces, obviamente, lo que os he presentado aquí, actualmente seguimos valorando pacientes, creo que ya tenemos finalizados, al menos cerrados, unos 13, el objetivo son 17, y el tamaño de la muestra, obviamente, que os he presentado es bastante reducido, hay una ausencia de inferencia estadística y hay una gran variabilidad del temblor que ha podido alterar los porcentajes que hemos observado en las gráficas. De cara a futuros estudios, este estudio es de viabilidad. Entonces, nosotros no queremos queremos comprobar qué pasa con el temblor y si la hipótesis que nos planteamos o que se plantearon otros investigadores anteriormente en sujetos sanos es cierta, es decir, si estamos modificando algo de la actividad motora, ¿de acuerdo? Pero no pretendemos que esto que tenga una relevancia clínica muy importante de forma inmediata. O sea, esto es una demostración de qué pasa si colocamos esta corriente, vemos qué pasa, vale, lo hemos observado, luego observaremos cómo optimizar y a qué tipo de paciente específicamente se benefician más de colocar esta corriente. Algunos ejemplos que se me ocurren, por ejemplo, no solo porque nosotros estamos midiendo a pacientes de Parkinson con temblor, la rigidez es otro tipo de signo motor en pacientes con Parkinson que es muy prevalente. Entonces, podríamos observar también qué pasa con la rigidez en futuros estudios. También podríamos hacer una optimización de la sesión, a ver qué pasa si colocamos 20 kHz, por ejemplo, ya que he dicho que parece ser que entre 10 y 20 que se produce bloqueo, pues qué pasa con 20 kHz, ¿se producirá un poco más? ¿No? No lo sabemos. Y también, por ejemplo, se puede aplicar a otro tipo de patologías neurológicas que tengan también alteraciones motoras como hipertonía o espasticidad. Vale, entonces, con respecto a las conclusiones, también muy cogidas con pinza, porque ya he dicho que estos son datos observacionales, hemos observado que con la intervención activa se produce una reducción en el temblor de reposo en todas las mediciones temporales, que con la intervención simulada no. Y respecto al temblor postural, hemos observado cosas similares, lo que pasa es que en el post ese paciente pues tuvo esa gran variabilidad del temblor, con lo cual pues ahí sí que no hemos observado tantas diferencias, pero en el resto de puntos temporales sí. Y yo, para acabar, sí, voy bien de tiempo, perfecto. Quería hacer como no es una metáfora, es un símil, en el que la investigación es como una carretera que se está construyendo. Entonces, desde que Juan empezó con las primeras corrientes aplicando pues 5 kHz, esto se ha ido haciendo bola, hemos ido averiguando cómo ha ido funcionando esto en pacientes sanos, en sujetos sanos, hemos llegado hasta 50 kHz y ahora estos son los primeros pasos que estamos dando en pacientes. Con lo cual, este es un pequeñito paso, esperamos ir haciendo bola de nieve y que al final esto no se trata de ganar premios ni somos los mejores investigadores, se trata de intentar aplicar esto para que los pacientes tengan una mejoría clínica en su día a día. Entonces, pues espero que esa carretera se siga concluyendo y pues que seguro que sí, se van a abrir muchísimos más caminos y muchísimas más opciones de tratamiento. Y por último, que ya le he agradecido en el pasillo, pero bueno, agradecer la colaboración del Centro de Asociación de Parkinson de Toledo y en especial a Beatriz, que ha sido la encargada de realizar la mayor parte de las valoraciones y siempre ha sido muy predispuesta a participar y ayudarnos. No solo a ella, sino también a todos los pacientes, porque han demostrado una gran calidad humana y han estado siempre súper dispuestos a ayudar y han sido todos muy, muy simpáticos. O sea que desde aquí mi agradecimiento a todos los pacientes. Y por último, dejo las redes sociales donde hago algo de difusión científica, no mucha, no me gustan mucho, pero bueno, me podéis escribir un correo, la presentación la podéis tener si queréis, podéis seguir en Twitter o en X y las actualizaciones científicas por ResearchGate. Y eso es todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juanjo, por la ponencia. Aunque nos metas presión con las futuras líneas, esperemos que no nos pille la bola de nieve, y nada, para terminar la mesa, pues llamo al doctor Sergio Lerma para su última charla corta sobre reflexiones sobre las posibilidades de la neuromodulación endógena en niños con parálisis cerebral. El doctor Sergio Lerma es profesor y decano, si no me equivoco, de cargo. No te equivocas. En el Centro Superior de Estudios Universitarios de La Salle, investigador del Instituto INCIMOV, Instituto de Neurociencia y Ciencias del Movimiento. Así que nada, Sergio, cuando quieras puedes comenzar la ponencia. Muchas gracias. Un segundín que me deje. Lo he traído en un pincho, pero no sé si es lo mejor, ¿no? Bueno, os voy contando un poco hasta que yo no consigo... A ver si me podéis echar una manilla. Bueno, para no quitaros tiempo... Lo puedes lanzar directamente desde ahí, luego lo quitas y ya está. Vale. Bueno, pues entonces sí que podemos ir directamente. Gracias, Julio. Bueno, fenomenal. Bueno, pues una vez presentado, me ha cogido el atasco más grande del mundo. Llevo 2 horas y media de coche, he visto un montón de tractores, ya sé reconocer distinto tipo de máquinas. Y además me ha pillado en 2 sitios, en Illescas, en la A42, en los que tengáis camino de vuelta lo vais a gozar, y después aquí en Toledo, que también había festival. Me solidarizo con la gente del campo, creo que es una reivindicación más que justa, porque les pagan una mierda, así que me parece más que justo. Me ha costado llegar, pero nada más. Lo único que cuando preparé las diapositivas, pues lo que tenía en la cabeza no era con el campo, era un poco con la situación que vivimos, que creo que desde luego pues cualquier foro es útil y bueno para decirle a aquellos que promueven la guerra pues que eso es quitar libertad y que es muy malo. Me encantaría tener muchísimos más conflictos de intereses, pero solo tengo estos 2, ¿vale? Es decir, que bueno, si hay alguna empresa o estas jornadas las ve alguna empresa que decide que quiere pues que participe en sus estudios y abonarnos algún tipo de honorario, pues estaremos siempre agradecidos. A pie de cama se aprenden muchas cosas. Cuando yo tuve el honor y la suerte de hacer más labor asistencial de la que hago en este momento, pues un día en el hospital, intentando cumplir con mi trabajo como fisioterapeuta asistencial, pues le planteé a un chico recién operado la posibilidad de construir un puzzle con una serie de imágenes acerca de cómo era su ciclo de marcha. Eran imágenes en las que yo recortaba pues, un pie y una rodilla y le decía, tienes que ordenarlas para hacer una secuencia. La secuencia no salió nada bien, pero no salió nada bien y despertó un interés en mí acerca de si los niños que yo veía, que eran niños con parálisis cerebral, una enfermedad muy concreta que afecta a un número muy concreto de la población, pero que para mi mundo, en ese mundo hospitalario y tal, pues era el 90% de mi actividad profesional, pues en estos niños pues a mí me despierta una duda, ¿no? ¿Esta gente sabe construir movimientos, sabe montar las imágenes, sabe hacer esto? No lo había preguntado nunca. Y como yo era uno de esos asistenciales que tenía como mucha vida interior, mucho jardín, y entonces me hacía muchas preguntas, pues decidí empezar a estudiar. Lo que pasa es que, como podréis observar, soy una persona con mucha vida interior, de forma que me encanta divagar y pensar. Por tanto, al principio, pues cuando quise plantear esta historia, lo que planteé es cómo se trataban esas cosas. Mi pregunta de investigación no fue nada acertada, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para ver si una persona sabe construir movimiento? Pues a lo mejor preguntarle, hacer algún test, pero lo que nos salió en la cabeza es cómo se tratan las cosas de la planificación motora. Y bueno, pues había una serie de líneas, ¿no?, sobre investigación con estimulación invasiva, no invasiva, endógena, exógena. Y como los comités de ética son cosas extraordinarias,
pues no me permitieron empezar a darle calambres en la cabeza a nadie. Y me dijeron, pues mire, tiene usted que estudiar un poco más. De forma que, bueno, como seguía con esa idea errónea acerca de que para ver si el niño podía montar una secuencia de movimientos, si hacía un buen aprendizaje o una buena secuencia de planificación motora, teníamos que hacer tratamiento, pues buscando en la literatura vimos que había una serie de estrategias de intervención que tenían que ver con la imaginería motora, con la observación de acciones, que se podían utilizar como estrategias endógenas y que posiblemente cualquier comité de ética nos permitiría empezar a hacer este tipo de trabajo. Me encantaría contaros una mentira y deciros que la idea fue completamente diferente, pero no fue así. De forma que empezamos a ver, dentro de las técnicas de neuromodulación, cuáles nos gustaban más. Y como estábamos inmersos en un proyecto clínico de investigación, estábamos metidos en un proyecto retos, pues todo era posible. No sé si estarán por aquí algunos de los investigadores, de los ingenieros que participaron en aquel primer CP Walker, pero junto con ellos nos planteamos la posibilidad de generar un Brain-Computer Interface. ¿Para qué vamos a empezar por lo de abajo? ¿Para qué vamos a hacer cosas y tal de normales y eso? La pregunta de investigación la habíamos planteado bien, pero queríamos construir desde arriba. Y no solo lo hicimos, sino que lo hicimos y lo hicimos bien. Incluso lo publicamos. Fuimos capaces de hacer que un exoesqueleto unido a un andador fuera detonado, o las terapias que nosotros planteábamos fueran detonadas por la actividad electroencefalográfica del niño, un Brain-Computer Interface. Empezábamos a pensar que teníamos las cosas muy bien ordenadas, pero la realidad nos dio un golpe no menor. Esto no sirve. El conocimiento académico, lejos de ayudar, se había convertido en una barrera, en algo que a mí, que era un fisioterapeuta asistencial del Hospital Niño Jesús, me alejaba de los niños y de los pacientes, porque no tenía un BCI en mi día a día, porque no tenía un ingeniero trabajando conmigo todos los días y porque cuando tú le planteabas esto a una familia, la familia te decía, se tiene que poner de pie. ¿Dónde vas, tío? ¿Se te ha ido? Por tanto, muchas veces hacemos ciencia, y creo que es el camino, hacer ciencia, pero no estaría de más que el conocimiento se virtiera en aquellas personas que vocacionalmente nos movieron a elegir estas profesiones, como sanitarios, como fisioterapeutas en mi caso. Por tanto, es importante que toda esta ciencia tenga una pegada en los pacientes y que el conocimiento no quede vertido en papers, sexenios et al. Cogiendo esta filosofía, decidimos pedir dinero, que es otra de las cosas que a lo largo de mi historia se me ha dado bastante bien, ¿no? Pues pedir dinero a unos señores que trabajan en un banco, porque habitualmente la gente mete su dinero en el banco y mi sistema lógico me dijo que posiblemente los del banco me podían dar dinero. La gente de Ibercaja, con sede en Zaragoza, son extraordinarios, porque se fiaron de mí. O sea, si hubieran sido BBV hubiera dicho lo mismo, pero extraordinarios, ¿no? Un señor que se vende a sí mismo como una persona que fracasa en muchos de sus planteamientos, pues bueno, pues es un voto de confianza por parte de la gente que hace el impulso solidario. O sea, tengo muchos más fracasos que éxitos, de forma que ellos confiaron en mí, confiaron en un proyecto, pero esta vez yo decidí que ese proyecto tenía que tener pues una columna vertebral, ¿no? Utilizando un poco la filosofía de columna vertebral de Ortega y Gasset, los dos, ¿no? De forma que lo primero que hicimos fue, con ese poquito de dinero, hicimos un poco una pequeña revisión. Esa revisión de la literatura nos llevó a pensar que era posible buscar estrategias de mental practice, de práctica intelectual en los niños con parálisis cerebral que diera la solución al problema que yo me había encontrado. Y, bueno, pues al principio, como todos los aspectos tímidos en ciencia, cuando uno quiere empezar, pues desarrolla trabajos de menor pegada e impacto. De forma que lo primero que hicimos fue desarrollar una pequeña revisión con unos estudiantes de máster que cito en la diapositiva. Los resultados de esa revisión es cierto que son interesantes, pero
no quiero comentarlos porque posteriormente hicimos una revisión de mucha más profundidad y esto lo que conducía es a un TFM, no a una generación de conocimiento profunda, pero las cosas partían de allí. En base a esa revisión vimos que en la literatura científica la imaginería motora podría ser una estrategia de difícil puesta en marcha. Los niños con parálisis cerebral iban a tener muchos problemas para imaginar por su aprendizaje motor previo. De forma que la literatura, en esa otra revisión, nos invitaba a hacer observación de acciones, otro tipo de mental practice, un poquito más fácil, si quieren verlo como fácil, con menos necesidades para el niño. De forma que hicimos un ensayo clínico, esta vez sí, dentro de un TFM, un ensayo clínico sin ciegos, sin aleatorización, sino cruzando a un grupo de niños, un grupo pequeñito, y viendo qué es lo que pasaba cuando tú les sometías a observación de acciones. La observación de acciones de repente se convirtió en una cosa barata, fácil y que mejoraba rápidamente la calidad de los parámetros cinemáticos de la pelvis y la velocidad de ejecución. Dos de las pesadillas de cualquier fisioterapeuta que trabaje con niños que tienen marcha, ¿no? Que el niño camine un poquito más ligero para que pueda jugar con sus amigos y que eso no le consuma mucha energía porque mueve mucho la pelvis. De forma que habíamos dado sin querer, porque estábamos esperando cambios en la longitud de zancada y en cosas raras, habíamos dado sin querer en algo que era realmente interesante. El hecho de ver imágenes durante 20 minutos, durante unas semanas, aunque lo hagas de forma telemática, si te lleva a la reproducción posterior de esas acciones junto con un pequeño entrenamiento, porque nosotros no sacamos a estos niños de su terapia habitual, o sea que no pudimos hacer algo así, te lleva a tener muy buenos resultados. De forma que, en base a estos resultados, decidimos hacer una revisión específica de observación de acciones. Esta vez sí que cogimos un equipo de investigadores más senior, gente con un poquito más de experiencia, incluimos a los que hicieron el primer trabajo, por supuesto, pero cogimos gente un poquito más senior. Y entonces, con esta gente un poquito más senior, hicimos una nueva revisión. Se triplicó el número de artículos incluidos, aparecieron muchísimas más posibilidades y, además, en lugar de hacer un pequeño resumen de los artículos a modo de revisión, le pasamos un poco la calidad metodológica y pasamos un poquito también pues unos filtros de sesgos, ¿no? Para ver si los artículos eran buenos o malos. Este trabajo está en revisión ahora mismo y lo que os puedo adelantar un poco pues son estos resúmenes. La terapia de observación de acciones en hemiparesia podría ser una herramienta de enorme utilidad cuando nosotros estamos viendo la funcionalidad del miembro superior afecto. El cómo aplicar es muy importante, ¿vale? No el hecho de observar, porque todos los niños observan a sus iguales, en el colegio, en tal. La observación tiene que tener un proceso reflexivo y, además de ese proceso reflexivo, tiene que estar seguida de una intervención. O sea, que la observación de acciones no es simplemente el hecho de la exposición. Yo veo a gente saltar en las Olimpiadas y eso no me lleva a la adquisición, ¿no? Por tanto, la observación forma parte de algo más complejo. Pero si miramos, por ejemplo, qué es lo que pasa en las tareas bimanuales o en la aprensión, vemos que casi todos los trabajos nos llevan a una situación en la que es rentable hacer previamente este esfuerzo de observación de acciones. Es un esfuerzo pequeño, siempre se hablan de menos de 20 minutos y la literatura nos implica, nos lleva a pensar que merece la pena. Sobre la función motora grosera, sobre la bipedestación, la marcha, la carrera y el salto, es cierto que las muestras son muy heterogéneas. No hay niños con características comunes, como ocurría en los otros grupos de actividad manual, que eran casi todos niños con hemiparesia. En este tipo de estudios se incluyen misceláneas, de forma que sería un poco difícil y, por mi parte, injusto deciros que simplemente el dónde te quede el triangulito te ayuda a decidir. Para haceros la vida un poco más sencilla, he puesto un mensaje para casa en el que, bueno, pues mejora la función motora con aumento de la destreza manual y la velocidad de ejecución espontánea, puede ayudar en la adquisición de actividades motoras groseras,
con toda la discrepancia de problemas en la inclusión de niños diplégicos y hemiplégicos, puede ayudar en el desarrollo de la autonomía funcional, la eficiencia perdonad que no veo, es muy coqueto y no me pongo las gafas por si acaso. Algunas variables específicas del GMFM o que, bueno, pues que tiene una serie de efectos beneficiosos. A fin de cuentas, observar acciones puede ser una estrategia interesante, pero esto no consiste en decirle al niño que se ponga un vídeo cuando viene de camino a la consulta. Tienen que ser vídeos estratificados, bien planificados, ordenados, que además satisfagan aquello que se va a hacer como objetivo terapéutico en la consulta. Es decir, requiere un poco de elaboración. No es algo tan sencillo como tengo vídeos de mi cuñado, se los pongo y el niño de repente camina mejor, ¿vale? Y la imaginería motora, porque claro, nos había salido una cosa y habíamos empezado por lo fácil, pero le hemos pedido dinero a los otros. Entonces había que hacer algo, ¿no? Bueno, pues conceptualmente nosotros tenemos dos tipos de imaginería motora. Una en la que tú haces todo, que esta es la que bueno, pues serían como los sueños, ¿no? Sería la imaginería esta en la que tú construyes el entorno, construyes la actividad, construyes las cosas que pasan. Es un proceso intelectual muy complejo. Pensad, son niños y su experiencia y su vivencia motora, no a la hora de construir entornos, sino a la hora de construir vivencias motoras, es muy pobre. Porque, bueno, pues al final pues son niños que no han tenido muchas experiencias deportivas, tienen mucho trastorno motor, de forma que, bueno, pues para construir esto es complicado. Pero después hay otro tipo de posibilidad, que sería la explícita, en la que hay alguien, que podríamos considerar un terapeuta, pero que podría ser cualquiera, que te pone unas reglas del juego, te va dando para que tú vayas construyendo. Este otro tipo nos parecía un poquito más interesante, de forma que, bueno, pues nos planteamos hacer una revisión en profundidad. La revista, pues ha sido más rápida, aunque el proceso editorial ha ido al revés en el tiempo, pero la revista pues ha sido un poquito más generosa. De forma que lo que hicimos fue incluir este tipo de procedimientos de mental practice dentro del mismo esquema. Problema número 1, y no les voy a engañar, no hay ensayos clínicos aleatorizados. Hemos metaanalizado series descriptivas, cohortes, casos y controles. Por tanto, hemos pasado las escalas que se utilizan para ver la calidad metodológica de estas escalas, pero estamos hablando de algo que, o bien por incipiente en el estudio, o bien porque no hay gente que invierta dinero en hacer ensayos clínicos sobre este tipo de estrategias, no hay muchos trabajos. Entonces, cuando no hay muchos trabajos, pues bueno, pues uno se baja de escalón para metaanalizar otras cosas. Se han incluido unos 320 pacientes, incluidos en distintos tipos de estudios, y bueno, pues la calidad metodológica pues tiene sus cosas, ¿no? Estamos hablando de series descriptivas, de forma que, bueno, pues encontramos algunas dificultades metodológicas. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo porque yo después hago unas conclusiones que son muy fáciles de llevarse a casa y bueno, pues para evitar que tengamos problemas. Lo hemos querido hacer por una cuestión de popularidad en la fisioterapia pediátrica. Saben que desde hace un tiempecito, desde la publicación del Traffic Light System de Joanna Novak, ahora todo tiene que ser así, ¿no? Entonces, como queremos un poco copiar esa historia que ha sido tan popular clínicamente, no por popular a la hora de publicar, sino porque clínicamente ha tenido mucho impacto, ¿no? La profesora Novak lo que ha hecho es estratificar un poco la evidencia con un sistema de colores como un semáforo y tal. Entonces nosotros hemos intentado hacer un poquito lo mismo, de forma que en azul, en esa gráfica, tendrían que encontrar aquellas situaciones en las que los niños con parálisis cerebral mejoran más que los niños que no tienen problemas neurológicos. Y no hay pelotas azules. Punto número 1. Aquellas situaciones en las que los niños con parálisis cerebral hacen más o menos lo mismo, están en amarillo, y después tenemos algunas en las que los niños con parálisis cerebral tienen más problemas que los niños con desarrollo típico, si es que podemos hablar de desarrollo típico. Y claro, las conclusiones de esta revisión es que los niños con parálisis cerebral tienen enormes dificultades para imaginar. Era algo que teníamos en la pregunta inicial.
que la habíamos visto claramente. Pero en esa propuesta para intentar cambiar, para intentar avanzar, creo que lo más importante es saber dónde fallan, para poder de esa manera introducir la imaginería motora o cualquier otra estrategia como una estrategia terapéutica. Si yo fuera una persona con debilidad en mis gemelos, estoy seguro que todos me plantearían hacer algo de fortalecimiento en los gemelos. Conocer dónde una persona falla es clave para poder hacer la intervención. Por tanto, esto lo que nos da es que en la situación actual, en el momento actual, los niños con parálisis cerebral tienen muchas dificultades para hacer cronometría mental, tienen muchas dificultades para imaginar movimiento, para imaginar entornos en primera o en tercera persona, y que da igual que le plantees algo en implícito o en explícito. Tienen serias dificultades, un poquito menos cuando le das unas pistas, pero tienen muchas dificultades. De forma que cuando nosotros queremos establecer una estrategia de mejora del aprendizaje motor, del control motor en niños con parálisis cerebral y queremos ser sólidos en nuestra intervención, sí o sí tenemos que pensar que moverse 10 veces, 15 veces haciendo sentadillas le puede mejorar muchas cosas a nivel cardiorrespiratorio, a nivel muscular, a nivel articular, pero si queremos que aprendan movimiento le faltan las bases para aprender el movimiento. Por tanto, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo que complemente ese trabajo físico, con el que estoy completamente de acuerdo, no me malinterpreten, pero que prepare al niño para que ese trabajo físico vaya más allá de lo físico y le lleve a una mejora del control motor, que desgraciadamente es donde mayor problema tienen y donde más ayuda puede hacer la fisioterapia. Muchos problemas, pocas soluciones. Y como todo el mundo concluye, yo también concluyo. Estaros tranquilos que vamos a seguir investigando. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Sergio por la ponencia. Llamo a la mesa a los ponentes, Francisco, Rafael, Juanjo y el propio Sergio, para comenzar la ronda de preguntas. ¿Me dejas, Diego? Sí. Bueno, lo primero agradecer a los cuatro la gran calidad de las comunicaciones, ponencias, y mi pregunta va para ti, Sergio. No te quedaba otra, lo siento. Ya sabes que te quiero y te admiro mucho. De todo lo que habéis estado viendo, tanto de los estudios, de las revisiones y metaanálisis, ¿qué edad sería ideal para comenzar a hacer terapia por observación de la acción, de lo que habéis visto? En todos los grupos hemos monitorizado un poco el criterio de homogeneidad de enfermedad, y sí que es cierto que parece que la ventana que se abre a partir de los 6-13 años es la que más utilizada en los estudios. Pero no sé si es un criterio de conveniencia, por una cuestión pues, de momento en el que asisten más a terapias, son más fáciles de recoger. O sea, creo que no me atrevería a decir que ese es el mejor momento, porque nunca hemos tenido esa pregunta en mente, pero creo que es el momento en el que hay más trabajos en esa ventana. Entiendo que obedece a eso, pero no te sabría decir. Nosotros en el trabajo que hemos hecho experimental, al ser un centro ambulatorio, lo que tenemos fundamentalmente es esa ventana de niños. ¿Merecería la pena hacerlo antes? Pues el sentido común me dice que sí, que posiblemente la ventana de oportunidad sea mejor cuando la aplicamos antes, pero no tengo ningún dato sólido para decirte. Claro, yo ahí esto es un razonamiento que hago así, ¿no? En caliente, y que viene ya trabajado de tiempo atrás. Creo que tenemos el mismo razonamiento, Sergio, que antes será mejor. No por nada, lo dice Casey Morgan en su revisión de 0 a 2 y dice que cuanto antes mejor.
Y la pregunta que te hacía se le hice al doctor Leandro Fogasi, quien lo conozca, equipo que descubrió las neuronas espejo, y ellos abogan en Italia por hacerlo antes, con todas esas repercusiones que tenemos. Y ahora tenemos herramientas de detección temprana, movimientos generales, la Hain, que nos podrían detectar tempranamente a estos niños, y habría que ver qué pasa. Y te tiro la piedra a tu tejado para ver si hacemos algo o vemos. Esto está hecho, ya hemos vestido desde el mismo equipo, creo, o sea que podemos hacer lo que tú quieras. Gracias, Sergio. Bueno, muchísimas gracias a todos por las ponencias, enhorabuena por las mismas. Mi pregunta va dirigida principalmente a Francisco Sánchez, pero evidentemente al resto y a todos los que estéis aquí que trabajáis en neuromodulación. La teoría sobre la que se fundamenta muchas de las aplicaciones de neuromodulación es la teoría de competición interhemisférica, pero que es una teoría que no está demostrada y es más, hay estudios que dicen que eso realmente no existe. Entonces, a finales también del año pasado tuvimos en las jornadas estas que comentaba a un neurocientífico bastante relevante que es John Krakauer, que acaba de sacar un artículo que se llama En contra de la reorganización cortical, en donde habla precisamente de que no es relevante y no existe esa competición interhemisférica y que no hay relevancia clínica entre que un hemisferio esté más activo que el otro. Y entonces lo que dice es, realmente no importa lo que pase de este a oeste, sino que lo que importa es lo que pasa de norte a sur, ¿no? Y entonces, pues, lo que es el tracto corticoespinal, y que aparecía en una imagen, en tractografía, eso es lo más relevante, sobre todo para el miembro superior. Entonces, si eso realmente, esa teoría no existe, y ¿sobre qué se fundamentaría la neuromodulación? Muchas gracias. Que esa teoría no exista, así tan tajante, creo que el propio autor tampoco dice tan tajante que no exista. Es decir, él se inclina por esta aplicación que acaba de dar, pero no existe de forma tajante que esto no sirva, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros, por ejemplo, hemos utilizado una serie de medidas neurofisiológicas que no he puesto porque era la evidencia clínica, pero tenemos otro estudio neurofisiológico que va en base a esto, que no nos hemos basado en medidas de inhibición, que hubieran sido interesantes si la hipótesis de partida hubiera sido única y exclusivamente el modelo de competencia interhemisférica. Podría haber utilizado la inhibición, el I o el SICI o el ICI. Sin embargo, hemos utilizado el periodo de silencio cortical, que es una medida de inhibición intracortical, no interhemisférica, y hemos utilizado otra medida que es simplemente umbrales de excitabilidad. Y lo que sí está claro es que la excitabilidad cortical del hemisferio no afectado, el del hemisferio afectado, es mucho menor. Tan menor que a veces, aplicando los parámetros de seguridad de Rossi y colaboradores de estimulación magnética transcraneal, aplicando intensidades máximas, no existe manera de evocar un potencial motor en la mano afecta, ¿no? Entonces, en base a esa diferencia de excitabilidad cortical, sea el mecanismo que subyace el modelo de competencia o no, pero sí existe esa diferencia de excitabilidad, lo que sí hemos observado es que, bueno, hemos trabajado con inhibición y con potenciación en función de esa diferencia de excitabilidad en umbrales motores de reposo de la corteza motora primaria, ¿no? del área motora primaria. La neuromodulación. Claro, las teorías de neuromodulación sí que tampoco son tan novedosas, ¿no? Bajo mi humilde criterio, están en una continua discusión y en un continuo debate, ¿no? Porque, ¿sabes qué ocurre? Hay una cosa que sí me parece muy interesante y, por ejemplo, en Viena, en el Congreso Mundial de Neurorehabilitación, se daba este debate entre los neurofisiólogos, ¿no? Y no sabremos bien qué mecanismo neurofisiológico subyace bajo los efectos clínicos de la neuromodulación hasta que no encontremos marcadores
con los marcadores neurofisiológicos claros y evidentes, ¿no?, y consensuados, marcadores neurofisiológicos que indiquen o que tengan una correlación clara, ¿no?, de base con esas mejorías clínicas. Y es que actualmente eso no lo encontramos. No lo encontró nosotros humildemente desde nuestro grupo, pero bibliográficamente tampoco aparece, ¿no? Y por ejemplo, nosotros hemos analizado, incluso hemos hecho un EEG en cada medición. Y hemos incluso medido ya no solo medidas neurofisiológicas a partir de parámetros de estimulación magnética transcraneal, sino también mediante electroencefalografía, como por ejemplo medidas de simetría cerebral. Si observamos, por ejemplo, que el hemisferio más afectado tiene mayor entropía, ¿no? Y vemos que esa entropía cambia, pero seguimos sin ver, después de muchísimos parámetros electroencefalográficos como el waiting time, la potencia total, el relative entropy, el brain symmetry index, que es un índice que se ve, no hay datos concluyentes todavía sobre estos mecanismos que subyacen. Por tanto, si no lo dices los padres de la neuromodulación, yo no podré decirte humildemente yo qué mecanismo neurofisiológico está de base. Ahora, te invito sin duda alguna a que contigo y con todos trabajemos para descubrir, o al menos para avanzar un poco más, ¿no?, que sería lo más ambicioso, pero dentro del realismo, para descubrir qué ocurre a nivel neurofisiológico de manera más clara ante las técnicas de neuromodulación, en cuanto a su eficacia clínica. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, bueno. Sí. Vale, yo como tengo el micrófono en la mano y me gusta pisar charcos, pues voy a aprovechar. Es cierto, y bueno, él lo ha abordado bastante bien, que el modelo de competencia interhemisférica es una hipótesis, es una teoría y está cuestionada en la actualidad. Bien, realmente, es decir, pragmáticamente no sabemos muy bien por qué funcionan estas técnicas, pero lo que se ve en los ensayos clínicos, que están, para lo que estamos acostumbrados en fisioterapia, son estudios que están relativamente bien hechos, con buenas estimulaciones SAM o simuladas y demás, y parece que la estimulación activa, es decir, parece que mejora. Entonces, yo lo comparo mucho con lo que pasa en corriente directa transcraneal, que está muy criticada, y mucha gente la critica porque los estudios de base tampoco se han podido replicar. Eso de que el electrodo positivo aumenta el potencial evocado motor y el electrodo negativo disminuye el potencial evocado motor, no se han replicado. Y hay mucha gente que lo critica. Y en base a eso, critican toda la corriente directa o todas las intervenciones de corriente directa transcraneal, ¿vale? Es decir, a lo mejor los mecanismos no los tenemos claros, pero los ensayos clínicos controlados están ahí. Y hay unos cuantos. Sí que es verdad que en algunas, es decir, con controversia y con todas las limitaciones que tienen, pero bueno, yo creo en ese sentido tenemos que ser un poco más pragmáticos y decir, bueno, los mecanismos todavía no los sabemos. A mí me resulta muy curioso también cómo están funcionando, no solo potenciar el lado afecto, el hemisferio afecto, sino inhibir el sano, también está teniendo resultados tanto clínicos como en ensayos. ¿Y por qué? Pues no sabemos, y parece que sí, que al final la clave es potenciar el tracto corticoespinal y todo lo que pasa ahí arriba que baje. Pero en cuestión de mecanismos estamos muy verdes todavía. Entonces, vale, pues a ver, ya por si acaso por proximidad ahora hay por allá. Buenos días, yo pertenezco a la Asociación de Parkinson de Toledo y bueno, hago un inciso en este foro de conocimiento para agradecer a Juanjo y a el resto del equipo que bueno, pues se ha interesado por la mejora de la calidad de estas personas y un poco para haceros llegar la voz de los pacientes y agradeceros el trabajo que vosotros hacéis. Que entendáis que, como algunos de los ponentes han dicho, vuestro cansancio, vuestras luchas por encontrar financiación repercuten en personas que tienen nombre y apellido y que bueno, pues tienen una dificultad en su vida y que la labor que vosotros hacéis aquí desde el área de fisioterapia es fundamental para ellos. Así que muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por las ponencias y mi pregunta también va hacia Francisco, el ponente. A ver, la pregunta que quería hacer es, si tuvieras que volver a repetir el estudio, ¿harías ese diseño?
porque estamos en un foro que pues hay predoctorales, de máster y tal, entonces bueno, también vamos a aprovechar para aprender todos un poco, ¿no? Porque a veces todos hemos hecho cosas que si tuviéramos que volver a hacerlas, no las haríamos. Esa es la base del aprendizaje, ¿no? El error, ¿no? Entonces mi pregunta es concreta en ese sentido y bueno, podemos hablarlo un poco. Muchas gracias. Claramente no. Y claro, y explico el por qué no. Este proyecto forma parte de un megaproyecto del grupo, pero concretamente los resultados de este proyecto dependían de mi depósito de la tesis doctoral. Entonces, contamos con dos elementos importantes. Uno, el presupuesto, y otro, la necesidad de hacer el depósito. Es decir, el tiempo, la vida real. Entonces, si queríamos ver el efecto añadido de este training, ¿no?, sobre la aplicación bilateral con estimulación magnética transcraneal, yo podía hacerlo de la manera que yo lo hubiera hecho mediante ensayos paralelos, pero necesitaba otro grupo más. No podía hacerlo con 2 grupos, 3. Esto hacía que el tamaño muestral fuera mayor. Sí, es complicado, lo sabemos, porque los pacientes con ictus son pacientes, al igual que los de Parkinson, por supuesto, son pacientes que hacen muchas terapias, y además uno de los criterios importantes era que tenían que continuar con sus terapias. Logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional, fisioterapia. Añádele 2 horitas conmigo. Y en el Hospital La Beata. Es decir, que algunos viven en Moratalá, pero otros viven en Pozuelo. Es decir, esto implicaba logísticamente problemas, dificultades, más que problemas, ¿no? Entonces dijimos, ¿de qué manera podemos hacerlo? Pasamos a cruzado de manera que no hay control. Bueno, si hay control, ellos son sus propios controles. Participan en una terapia y en otra con su mes de lavado. Es más, el diseño, incluso si lo volviera a hacer, no hubiera hecho el diseño, pero si tuviera que hacer el diseño, tengo claro que lo que sí hubiese puesto es también un mayor tiempo de lavado. Porque aplicamos un periodo de lavado bibliográficamente justificado única y exclusivamente con protocolos unilaterales. Pero el protocolo que hemos utilizado es bilateral, ¿no? Entonces, esto posiblemente hubieran sido datos, estos datos que están bien, además están publicados en Journal of Rehabilitation Medicine, os doy el artículo cuando queráis, pero datos mucho más limpios, de una manera más clara. Sí, creo que es importante, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, también, bueno, como hay personas que están empezando su investigación, siempre viene bien, sí, y has sido bastante contundente al decir que no volverías a repetir ese diseño, o sea que más no se puede añadir. Muchas gracias. Sí. Vale, ¿había por allí alguien? Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por las presentaciones y mi pregunta va para Sergio Lerma. Ni siquiera la pregunta es de imaginería motora, pero me ha calado bastante la reflexión que has hecho acerca de los niños con parálisis cerebral cuando has dicho que no tiene mucho sentido a veces ponerles a hacer sentadillas. Termino que no lo voy a criticar, realmente la pregunta va detrás. Mi pregunta va, en la actualidad, digamos que la tendencia terapéutica va siempre buscando la función, ¿no? Orientada a una tarea y buscando un poquito la repetición. En cuanto a los niños, en este caso, cuando los veías tú en el laboratorio de análisis de la marcha, entiendo que muchos de los niños con parálisis cerebral, vamos a poner con una marcha agachada, esos niños pueden llegar a caminar, digamos que funcionalmente de manera operativa, aunque con una marcha mala, caminando rápido, mientras que a lo mejor si empezamos a corregir pequeños detalles, y por eso iba lo de lo que comentabas de decorticar los movimientos, de intentar hacer pequeñas correcciones para mejorar, entiendo, un patrón, a veces la velocidad disminuye y eso incluso a veces supone un coste energético mayor. Como yo me encuentro muchas veces a la misma disyuntiva, pero con personas con lesión medular, siempre pienso, ¿qué merece más la pena? Mantener un patrón que a lo mejor es
menos, en este caso, próximo a, como has dicho, todo un desarrollo típico en el caso de los niños, o un patrón de referencia, o mantener las cosas tal cual están siempre y cuando se mantenga una funcionalidad, un gasto energético mínimo y que esa persona pueda hacer las actividades de la vida diaria. Gracias. Bueno, una pregunta muy interesante, ¿no? Vamos a ver, yo creo que te voy a dar una perspectiva muy personal de cómo yo pienso esto, que posiblemente no sea, o sea, que habrá otros argumentos. Yo creo que nosotros tenemos que ceñirnos a un marco en el que el niño está en el centro, los demás orbitamos alrededor, y el niño y la familia como ecosistema deciden, proponen, quieren. Y a veces en esa propuesta la estructura, una cirugía ortopédica, un AFO, manda. Pero porque la voluntad de la familia y del niño requiere de eso. No porque hayamos encontrado el flexo o hayamos encontrado la deformidad, sino porque lo que ellos demandan, lo que ellos necesitan, lo que quieren es eso. Eso puede venir dado por su entorno, puede venir dado por la edad. De forma que podríamos encontrar niños en los que el juego, la participación, ir rápido, hacerlo como los demás, es su deseo y el nuestro no. Y entonces en la terapia, durante la ejecución de los 45, 50 minutos que tú tienes 2 veces a la semana, pues podrás ser un poco dueña de la ejecución correcta, pero en el momento que cierres tus 45 minutos de oportunidad, tienes que dejar que esa persona se desarrolle y sea feliz, porque eso es lo que él quiere o lo que ella quiere y lo que su familia necesita. Y tú tendrás que ponerle todos los medios que tú tengas para que eso sea posible, aunque esté en contra de los principios de la correcta ejecución o los principios de no sé qué, o que sea menos estética el patrón de marcha. E insisto, esto es un punto de vista clínico personal. No quiero yo decir con esto que esto sea una forma de... Eso es la forma en la que yo he intentado orientar a las familias que han confiado y que han tenido, de las que tengo el orgullo de confiar en mí, ¿no? O sea, creo que el detonante de cualquier proceso clínico es una conversación en la que se plantean y se estratifican unos objetivos y a veces pues el que lleva el liderazgo es un cirujano ortopédico, a veces el que lleva el liderazgo del proceso es un psicólogo, a veces el que lleva el liderazgo en función de las necesidades que tiene esa persona. Pero insisto que no hay un haz esto y entonces las cosas saldrán bien. Hay unas necesidades que tienen las personas y ante esas situaciones en las que la enfermedad tiene todas las papeletas de ganar la batalla, nosotros ayudamos para llegar lo más lejos posible. Pero insisto que es una reflexión muy personal, ¿eh? Muy bien, pues nada, si os parece vamos a cerrar la mañana, no sin antes recordaros el control de asistencia. Tenéis que volver a rellenar el código QR para luego poder descargar el certificado. Y nada, agradeceros, bueno, a los ponentes ya se lo he dicho, agradecer que altruistamente decidan venir a comerse un atasco o que se pidan un día de vacaciones para venir de forma altruista a compartir su experiencia investigadora. Y también a los asistentes, pues por lo mismo, por el afán por formaros, que nunca dejéis de tener esa pasión y por haber vuelto a llenar el aforo hoy. Entonces, nada, como comité científico cobramos con veros aquí con los ojos abiertos, aunque sea con hambre, así que no me extiendo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos a las 4.